En otros temas, se continúan las denuncias de crímenes sexuales por parte de tropas de paz y personal de Naciones Unidas en territorio africano y en Haití. Así lo dio a conocer un informe presentado por el secretario general de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon. 99 nuevas denuncias, acusaciones por abuso sexual en el año 2015 evidencian que, a pesar de los escándalos, no ha mejorado la situación para los menores que piden víveres, algunas ayudas a las misiones internacionales. Incluso los casos van en aumento. Entre estos se cuenta el testimonio de una niña de 7 años que afirmó que tuvo que hacerle sexo oral a un militar a cambio de una botella de agua y algunas galletas. Por primera vez se detalla la lista en los países involucrados. La tarde fin de semana, con los protagonistas de la noticia en Nueva York, nos acompaña Paula Donovan, representante de la organización AIDS Free World, quienes han denunciado en múltiples ocasiones estos abusos tanto por parte de soldados como de miembros de Naciones Unidas. Bienvenida, una buena tarde. Es un placer. 99 nuevas denuncias en 2015 sobre abuso sexual a menores por parte de tropas de paz. Siendo un tema reiterativo, le pregunto, ¿esta situación se le salió de las manos a la ONU? Eso es correcto, la situación está completamente fuera de control. 69 de esas 99 denuncias fueron hechas en contra de tropas de paz y misiones alrededor del mundo, y eso se hizo contra personal también de las Naciones Unidas, pero ahí donde el problema es más severo, en las Naciones Unidas, es sencillamente incapaz de controlar este problema, porque es la burocracia de las Naciones Unidas la que está monitoreando y tratando de resolver ese problema de explotación sexual y abuso por parte de sus propias tropas o de su propio personal y de sus propios soldados. Así que eso no puede funcionar. No puedes tener a la misma persona que se están cometiendo esos crímenes y que sean ellos mismos quienes monitoreen y traten de resolver el problema. Tiene que ser tomado por algún otro miembro. Señora Donovan, esa aparente inmunidad con la que actúan estas tropas cuando llegan a ciertos territorios, ¿cree usted que puede ser también un detonante de estas aberraciones? Realmente no creo que ese sea el principal problema. Prácticamente la mitad de esas demandas que se hacen en contra de personas que no son soldados. Los soldados como tal pueden ser perseguidos e investigados en sus propios países. Ellos tienen arreglos antes de tiempo, pero si el gobierno va a enviar tropas de paz para una misión en otro país, entonces ellos se reservan el derecho a investigar y perseguir a cualquiera de esas personas que estén acusadas. Pero Naciones Unidas como tal envía personal y expertos para enviar un reporte a Ban Ki-moon, y la mitad de los alegatos, de las denuncias que se hacen cada año, son en contra de esos miembros del personal y de otras personas que reportan a Ban Ki-moon. Así que no se trata solamente de los soldados que no sean perseguidos por los países. Es un problema que va más allá y que se encuentra dentro del sistema de Naciones Unidas, porque ahí hay personas que están operando de manera incorrecta y sencillamente no se les puede controlar y disciplinarlas y perseguirlas de manera efectiva, y eso es por culpa de la burocracia que se está monitoreando a sí misma. Ahora quiero, señora Donovan, que hablemos de cómo han reaccionado los altos dirigentes de la ONU ante las denuncias de su organización, por ejemplo, sobre este tipo de violaciones. Bueno, la reacción ha sido básicamente la misma, básicamente durante más de 10 años y durante 2 décadas, de hecho. Las Naciones Unidas dice una y otra vez que este es un problema terrible, que un caso ya es demasiado, y sin embargo sigue aplicando las mismas soluciones al mismo problema. Y de alguna manera se muestra sorprendida de obtener el mismo resultado. Así que el mismo sistema que está ahí, con unos menores ajustes y una
unas cuantas mejores aquí y allá, pero el problema fundamental es que la burocracia de Naciones Unidas, que es la que está causando esta crisis y la que introdujo esta crisis en esos países donde se necesitan las tropas de paz, es la responsable de resolver el problema. Los miembros estados de Naciones Unidas sencillamente tienen que tomar control y comenzar a crear una junta de monitoreo que no la reporte el secretario general, sino que la reporte directamente al Consejo de Seguridad de los Estados miembros y a la Asamblea General, y tome esta crisis de manera más seria para asegurar que se puedan manejar directamente por los estados que están autorizando esas misiones de paz y que las están financiando y que están enviando a la comunidad internacional a estos países donde los civiles están en riesgo. Ahora le pregunto, ¿qué resonancia han tenido estas denuncias en los Estados miembros de la ONU? Bueno, prácticamente ninguna de estas denuncias haya terminado en persecución, ya sea que la investigación y la persecución esté en manos de un Estado miembro u otro. Lo que ocurre es que sencillamente desaparecen. Solamente un porcentaje muy pequeño de las personas que son acusadas de abusar sexualmente a menores y a mujeres en esos países son llevados ante la justicia. Y ahora el secretario general, por primera vez, ha nombrado los países que están involucrados y donde los soldados están cometiendo estos crímenes, pero Naciones Unidas todavía no ha nombrado a su propio personal que también está acusado de estos crímenes horribles. Así que sigue siendo una especie de misterio qué es lo que ocurre a la gente que está acusada una vez que esas denuncias se han hecho y que son públicas. Usted dice que las denuncias, por supuesto, se hacen, son públicas, las conoce incluso el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, pero le pregunto por la justicia en Haití, en África, ¿por qué no actúan las autoridades en contra de estas misiones que son denunciadas allí en ese territorio? Desafortunadamente, las autoridades en África, tomemos por ejemplo la República Centroafricana, para poder hacer que la comunidad internacional los ayude y envíe a esas tropas de paz a sus países cuando están en una situación difícil y tienen que atender crisis que van más allá de sus poderes, tienen que hacer un llamado a la comunidad internacional, pero antes de recibir ese personal, entonces tienen que dejar de lado sus derechos a investigar o perseguir, ya sea a los soldados que son enviados, que serían perseguidos e investigados por los países que envían a esos soldados o por el país de donde sale el personal civil que también ha sido acusado. Así que estos países donde se hacen las denuncias y donde se cometen los crímenes tienen que sencillamente dejar de lado sus derechos para investigar y perseguir antes de poder recibir una misión de ayuda para que pueda entrar a su país. Esa es Paula Donovan, representante de la organización Aid Free World, a quien agradezco amablemente que haya atendido esta invitación de NTN 24. Gracias.